compárteme en el video. Bueno, entonces me avisan y yo les pongo a grabar. Bueno, entonces buenas tardes para todos. El tema que hoy vamos a trabajar es el tema de probabilidad. Básicamente la probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra algo. Ese algo pues se conoce técnicamente como un evento. ¿Listo? Y pues a ese evento, esa posibilidad de que ocurra ese evento, se le puede asignar un número. Ese número está entre el 0 y el 100%. Bueno, así como a grosso modo. Pues ya lo vamos a ver el tema detenidamente. Entonces vamos a iniciar con los conceptos básicos y el ideal es llegar hasta el 3.6, que es una distribución marginal, pues que ya es una probabilidad un poquito más avanzada, a más a profundidad. Pues básicamente, como les decía, la probabilidad pues es una asignación numérica que se le da a un evento. Ese tipo de eventos se llaman eventos aleatorios. Quiere decir que uno no sabe qué pueda ocurrir. Por ejemplo, lanzar una moneda, que uno no sabe si va a caer sello o cara. Entonces es un evento del cual no podemos tener el dominio y pues solo sabemos que hay una posibilidad o que caiga cara o que caiga sello y ya. Lanzar un dado, elegir de 100 elementos 3, que puede hacer que esos 3 salgan defectuosos 2, 1, bueno. Entonces, todo ese tipo de experimentos que uno puede llamar, se pueden decir así, pues son eventos probabilísticos de los cuales nosotros podemos darle un valor de verdad, es decir, un valor entre el 0 y el 100%. Por ejemplo, el caso de que hoy llueva más tarde, que haya un paro de taxistas, de que no haya paro, pues eso no lo manejamos nosotros. Mañana puede ser que en la televisión nos sacan una probabilidad y nos dicen que mañana hay un 80% de posibilidades de que llueva, pero eso es la probabilidad. Puede ser que mañana no llueva, entonces quiere decir que ocurrió dentro de la probabilidad estaba que no lloviera tampoco. Menos probabilidad, pero ahí está. Los valores de la probabilidad normalmente se toman en porcentajes en muchos contextos, de 0 a 100%, pero matemáticamente también se toman con valores decimales de 0 a 1. O sea que en ocasiones vamos a encontrar ejercicios que la probabilidad dice que de que ocurra algún evento es del 0,98, que pasado a decimales sería el 98%. O podemos hablar que la probabilidad de que elijamos una persona del salón que tenga gafas, y son 40 estudiantes y 5 de ellos tengan gafas, entonces 5 de 40, 5 de 40, o sea, 5 sobre 40, también es una forma de decir la probabilidad de un evento. Eso quiere decir que tenemos, ¿cuántas formas? Tenemos 3 formas de nombrar la probabilidad. Una de ellas es ¿cuál? La decimal, o sea, podemos decir que puede ser podemos emplear números decimales, coma, podemos emplear fracciones y podemos emplear porcentajes. ¿Listo? Porcentajes. Cuando empleamos decimales, recuerden que dijimos que los decimales están desde el 0 y se incluye probabilidad 0 a probabilidad 100. O sea, del 0 al 1. Ahí entonces consideramos valores como 0,3, 0,5, etc. También en las fracciones, si es una fracción la probabilidad, entonces también consideramos del 0 al 1, pero como fracción, ya colocamos aquí un ejemplo, 0,1. Listo. Y también como, ¿están viendo lo que estoy escribiendo, muchachos? Sí, ¿O profe. no? Sí, profe. Sí, señor. Ah, Sí, señor. del 0% al 100%. Listo. Bueno, entonces, ejemplo de una probabilidad en decimales, entonces podemos decir que la probabilidad de que caiga cara o sello, entonces nosotros podemos decir que la probabilidad de que caiga cara es del 0,5. Probabilidad del 0,5 es una probabilidad de que caiga cara. La probabilidad de que caiga cara en una moneda, bueno, antes las monedas tenían caras, ¿no? Por eso se habla de cara y sello, porque en la antigüedad, cuando yo era niño, entonces normalmente las monedas
no traían bueno, los dibujos que ahora traen, sino que normalmente traía la foto o la imagen, era como la imagen, la cara de un prócer. Entonces ahí estaba la cara de Simón Bolívar, de Francisco José de Caldas, etcétera, ¿sí? Esas eran las caras que habían en las monedas. Por eso se decía cara o sello, porque en el otro lado aparecía como un sello especial que se utilizaba para las cartas. Por eso se habla de cara y sello en nuestro contexto. El 0,5 escrito en fracción quiere decir un medio. Hay la probabilidad de que caiga cara, un medio. Perdón, de que caiga cara, un medio. Y en porcentaje, entonces, es posible que caiga más cara o sello. Pues es un 50%. Equivale a decir un medio de probabilidad, equivale a decir 0,5 de probabilidad. Bueno, listo. Cuando decimos que un evento tiene la probabilidad cero, quiere decir que es muy difícil de que ocurra. Y cuando tiene la probabilidad uno, quiere decir que estamos totalmente seguros de que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los estudiantes que obtuvieron, supongamos, en el primer corte 4 o 5 y en el segundo corte obtuvieron 5. La probabilidad de que ellos aprueben la materia, pues ellos, mejor dicho, al sumar esas dos notas, así se sacaran 0, pasarían la materia. Entonces, la probabilidad de que ellos aprueben la materia, ¿cuál sería? ¿Mm? ¿Cuál sería la probabilidad? Pues la probabilidad sería 1. Probabilidad de que aprueben la materia, 1. Bueno, normalmente la que vamos a trabajar nosotros es con porcentajes, pero como les dije, en diferentes ejercicios nos pueden hablar de probabilidades decimales o en expresiones de fracción. Bueno, ¿preguntas? ¿Si me escuchan bien o hablo un poquito más duro? Ahí se escucha No bien, sé. profe. Ah, entonces hay que tener en cuenta que la probabilidad es todo un intervalo. O sea que ¿cuántos números hay del 0 al 1? ¿Cuántos números hay del 0 al 1? Pues hay infinitos. O sea que una probabilidad puede tener puede tomar infinitos valores. ¿De qué depende? Del espacio muestral que tengamos nosotros. Pero como tal, la probabilidad puede tomar infinitos valores. Es decir, que puede existir una probabilidad que sea del 0,9. Claro, hay una probabilidad que existe de 0,9. Pero entre 0,9 y 1, pues ahí existen muchas probabilidades también. ¿De qué depende? Depende del espacio muestral que tengamos, que nos dé lugar a tomar ese tipo de probabilidades. La probabilidad como tal es toda una rama de las matemáticas y es una de las ramas de las más utilizadas que hay, ¿sí? En muchísimos aspectos se utiliza desde las propias matemáticas, pasando por la física, la astronomía, hasta llegar a, por ejemplo, predecir los juegos o el comportamiento de fenómenos climatológicos, etcétera, ¿sí? Entonces tiene mucho impacto y mucha aplicación. La fórmula de calcular una probabilidad sencilla, es la que tenemos acá, eh, es S sobre N. Probabilidad de algún evento es S sobre N. Entonces, por ejemplo, yo defino un evento como estábamos hablando ahorita del cara y el sello. Entonces, vamos a hablar S, lo que estábamos hablando ahorita, sobre, lo hago con, espera, lo hago con, ¿qué? Hagámoslo con acá. Listo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, tengo dos opciones, o que caiga cara o que caiga sello. Entonces tengo solamente esas dos opciones de que, no me utilizan estos símbolos, ¿sí ven? Los corchetes, no los cuadrados, sino los corchetes, porque ellos son los que me permiten definir esto como un conjunto. El conjunto de resultados al lanzar una moneda es cara o sello. Al lanzar una moneda solamente tengo dos opciones, cara o sello. Lanzar una moneda.
solamente tengo cara y sello, nada más. Entonces, yo quisiera saber la probabilidad de que caiga cara. Entonces escribo, quiero saber la probabilidad entre paréntesis de que caiga cara. Entonces aplico mi fórmula. ¿Qué significa probabilidad? ¿Quién es el total de posibilidades o resultados que tengamos? En este caso, ¿cuántos resultados posibles tengo? Pues cara o sello. Solamente tengo dos. Y esa es la posibilidad de éxitos. Entonces, ¿cuántas caras tengo en una moneda? Pues en una moneda solamente tengo una cara. ¿Cuántos resultados posibles tengo en el experimento? Pues tengo dos resultados. Quiere decir que la probabilidad, como la tenemos ahí, sería un medio. Y un medio, como dijimos, equivale a 0,5. Bueno, ¿y qué pasaría si estuviéramos con un dado? Lanzar un dado. Entonces, lanzar un dado. Cuando tenemos un dado, nosotros decimos eh, qué resultados vamos a obtener con el dado. Con un solo dado, ¿no? Con un solo dado podemos tener 0 no cae, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos resultados posibles tengo? 6. La probabilidad de que caiga 6. Es más fácil que salga el 6. Entonces uno dice, probabilidad de que caiga el 6. Mucha gente dice, es más fácil de que caiga el 6. Juegue al 6, que es más fácil. Entonces, que vamos a calcular la probabilidad de que caiga 6 sería, ¿cuántos 6 tiene el dado? Pues el dado solamente tiene un 6. ¿Y cuántos resultados estamos contando? Pues estamos contando de un total de 6 resultados, o sea, la probabilidad sería un sexto. Escrito en decimal, tendríamos que hacer la división y nos da menor que 1. Nunca una probabilidad nos va a dar mayor que 1. Si en algún momento nos da una probabilidad mayor que 1, nos da un resultado mayor a 1 o mayor a 100%, quiere decir que tenemos un error en el planteamiento o en el desarrollo del ejercicio. Al hacer esta división está 0,1, me sobran 10, me sobran 4, 0,16, me parece. ¿Sí? 0,16666. Bueno, al hacer la división de 0,1 y de 0,6. No cabe, coloco una, 6 por una, 6. Me sobran 4, 6 por 6, 36. Listo. Por ejemplo, calculemos la probabilidad ahora de que caiga un número par. Hagan ustedes el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un número par del dado? Creo que a un medio, pero Muy bien, es un medio. Porque aquí hacemos cuántos pares e impares hay. ¿Listo? Entonces, par en este caso, ¿cuántos pares hay? 3. ¿Cuántos resultados tengo en el dado? 6. Entonces, la probabilidad sería 3 sobre 6. ¿Preguntas? Hasta ahí, ¿no es cierto? Pues es una división. O sea, básicamente para calcular la probabilidad, uno dice, no, pues hay que eh, aplicar una división, una fórmula sencilla. Lo que sucede es que nos toca tener siempre en cuenta el espacio muestral, o sea, cuántos resultados pueden salir. Sí, está muy atento a eso. Bueno, vamos a bajar por acá, a ver, tan, 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 tan. Bueno, una cosa que es importante antes de continuar, lo puedo agregar acá, es que
las probabilidades son complementarias, ¿sí? Es decir, que la suma de todas las probabilidades de los eventos que se pueden presentar, al final tiene que dar el 100%. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga el número 6? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga el número 6? Un sexto. El 16%, ¿no? Un sexto, diferente a 6%, ¿no? Probabilidad, un sexto. Probabilidad. Probabilidad. Probabilidad de caer 6. Dijimos que es un sexto. Eso dice, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que caiga 5? Pues un sexto también. Conclusión, todos tienen la probabilidad de que caiga 5, pues es un sexto también. Al sumar todas las probabilidades de que caiga 4, de que caiga 3, 2, 1, así, al sumar esas probabilidades, pues al final esa suma de probabilidades me tiene que dar ¿cuánto? Pues me tiene que dar el 100% de probabilidad. En este caso, la suma total de las probabilidades tiene que ser ¿cuánto? 1, estoy hablando en fracción en decimales. O si estoy hablando en porcentaje, tiene que ser igual al 100%. Esa suma tiene que ser igual al 100%. Entonces, ¿de qué se puede concluir? Que, por ejemplo, si yo digo que un evento, por ejemplo, están en las noticias de que mañana hay una probabilidad del 75% que llueva, entonces uno concluye que ¿cuál es lo contrario a llover? Que no llueva, ¿cierto? O llueve o no llueve. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que no llueva? Pues lo que le falta es 75% para llegar a 100. ¿Cuánto le falta? Le faltan 25%. Es, cuando ocurre esto en las probabilidades, se dice que los eventos son mutuamente excluyentes. O sea, pasa uno o que pasa el otro. No puede suceder que pasen los dos al tiempo. Cuando pasan los dos al tiempo, entonces ahí nos toca tener en cuenta que toca restar la intersección. Eso lo vamos a ver más abajito por acá. ¿Sí? De esto, entonces sigamos acá. Entonces, matemáticamente existen dos reglas más principales de la probabilidad. Entonces, la primera que dijimos es que pues, la probabilidad está entre 0 y 1, ¿listo? Puede ser cualquier valor entre 0 y 1. Y la otra regla importante es que si esos eventos son excluyentes, entonces la suma de todas esas probabilidades tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿sí? Si sumo todas las probabilidades de todos los eventos que se pueden presentar. Bueno, esto que está acá, les voy a colocar acá un resaltador. Son, hagámosle este con este. Entonces, si nosotros decimos que la probabilidad de esta propiedad está hablando precisamente, ¿sí? Como dije, bueno, si yo sé que la probabilidad de que llueva es el 75%, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? Entonces hago 100% menos 75% o 1 menos 0,75. O sea que la probabilidad es complementaria. ¿Listo? Otra es esta. Otra propiedad importante de la probabilidad. Si dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que ocurra uno o el otro se obtiene de sumar las dos probabilidades. ¿Sí? La probabilidad de que ocurra uno o el otro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es ese de mutuamente excluyentes? Voy a aquí hacer un dibujo para recordarlo un poquito. De pronto dice, yo no me acuerdo de eso. Entonces, si uno tiene dos conjuntos, y yo tengo acá, puede suceder que esos dos conjuntos se intersecten o no se intersecten. ¿Listo? Por ejemplo,
Digamos que hay unos estudiantes que pueden tomar el énfasis en diseño digital de videojuegos y hay otros estudiantes que pueden tomar el énfasis de diseño en 3D. Entonces, digamos que no se permite, supongamos que no se permite que los estudiantes tomen las dos opciones, o son de videojuegos o son de diseño en 3D. ¿Listo? Entonces, en este caso, estas son mutuamente excluyentes. Entonces, el universal de estudiantes que tenemos o toman videojuegos o toman diseño. Voy a colocar un palito acá para que quede como diseño. Listo. O toman diseño en 3D y ya. En 3D y ya. Ese es mutuamente excluyentes. Cuando no son mutuamente excluyentes, lo que significa es que la intersección es no vacía. Eso quiere decir que supongamos que la carrera de diseño digital permite que los estudiantes tomen los dos énfasis. Entonces, cuando toman los dos énfasis, entonces puede suceder que hay unos que tomaron videojuegos y otros que tomaron diseño digital y hay otros que tomaron los dos. Entonces, eso quiere decir que hay una intersección y por tanto, al contar la probabilidad de diseño de videojuegos y la probabilidad de diseño en 3D, pues entonces estamos contando dos veces a una misma cantidad de personas. Yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad de los que toman videojuegos. Entonces tomo el círculo, que voy a colocarle aquí un colorcito, a ver. A ver si lo puedo pintar acá. En amarillo. Pero resulta que después saco la probabilidad de los que toman diseño en 3D. Y los que toman diseño en 3D, pues cuento ahora el otro círculo, pero entonces resulta que ahí estoy contando unos que ya conté de nuevo. Entonces, por eso aquí digo, probabilidad de una, probabilidad de la otra, y lo sumaría, pero al sumar estoy sumando dos veces una cantidad de estudiantes, los que están en la intersección. Por esta razón me toca una vez, restar una vez los estudiantes que están dentro de la intersección. Pues esos son cuando los conjuntos no son mutuamente excluyentes. ¿Listo? Ahorita con un ejemplo lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Bueno, ¿y qué pasaría si son 3 eventos? O sea que, como en nuestra universidad, que hay 3 énfasis para los que estudian diseño digital, hay 3 énfasis. Entonces está, ¿cuál? El de videojuegos, el diseño en 3D y el diseño de aplicaciones y páginas web, ¿cierto? Entonces puede suceder o que esos estén separados los tres, y si están separados, entonces decimos que son eventos mutuamente excluyentes, donde un estudiante puede tomar solamente una de esas opciones, o puede suceder que se dé la oportunidad de que tomen las tres. Entonces, si toman las tres, ¿qué sucede? Pues que tengo que tener en cuenta primero la probabilidad de que tomen diseño en 3D, después de que tomen diseño de videojuegos, diseño de páginas web. Entonces ahí están las tres. Pero resulta que como eso se está intersectando, entonces me toca restar todas esas intersecciones que ya estoy contando. Entonces, pues en el corte pasado hicimos un ejercicio donde se tomaban conjuntos que se intersectaban 3 veces. Voy a colocarlo acá. Tan, 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 tan. 1, 2, 3. Entonces, como ustedes ven, como ustedes pueden ver, hay unos conjuntos que se están intersectando y entonces lo que estamos diciendo con esta fórmula es que hay que restar todas esas intersecciones cuando yo hablo de la probabilidad de que ocurran los tres. Diseño de juegos, y aquí lo que vemos aquí, páginas web, una W. Listo. Voy a colocar un ejemplo. ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo, voy a dejar de compartir un momento y colocar un ejemplo.
Bueno, estoy compartiendo la pantalla, estoy colocando unos ejemplos que tengo acá. Entonces dice, básicamente lo que estamos diciendo es que hay dos posibilidades que se presenten eh, al hablar de los eventos en una probabilidad, que sean mutuamente excluyentes, que es esta, mutuamente excluyentes. Entonces ahí la regla de la adición se llama así. Adición significa suma. Quiere decir que yo sumo las probabilidades y entonces me da la probabilidad del 100% cuando son mutuamente excluyentes. Pero cuando la intersección es no vacía, quiere decir que los eventos no son mutuamente excluyentes. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que además de hacer la suma, tengo que restar la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Bueno, ejemplo. Vamos a considerar el siguiente experimento. El lanzamiento de un dado y cuál es la probabilidad de obtener un 2 o un 4. Entonces, obtener un 2 o un 4. Entonces, lo que yo hago, ¿qué es? Pues en un dado o cae 2 o cae 4. No es posible que caiga 2 y 4 al mismo tiempo. Entonces, se dice que estos son mutuamente excluyentes. Entonces, como estamos diciendo que caiga un 2 o que caiga un 4, entonces saco la probabilidad de que caiga 2, saco la probabilidad de que caiga 4 y después esas dos probabilidades las sumo. Ya habíamos dicho que la probabilidad de que caiga un número cualquiera en un dado es un sexto y la probabilidad de que caiga 4 pues también es un sexto. Como son mutuamente excluyentes, entonces ¿qué hacemos? Sumamos y nos queda 0,33. Sumamos normalmente, ahí no hicimos ninguna resta, pero si de pronto supongamos que estamos diciendo probabilidad de que caiga un 2 o un par. Entonces ahí, ¿qué puede suceder? Que puede caer al tiempo 2 y par. Entonces ese evento, en ese caso, ya no sería mutuamente excluyente, ¿sí? Si en lugar de haber colocado este 4, colocábamos este par, en lugar de este 4, en lugar de este 4 lo voy a escribir, probabilidad de que caiga 2 o par. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 2? Entonces aquí colocamos probabilidad de que caiga 2 o de que caiga par. Entonces uno dice, bueno, ¿esos sí son mutuamente excluyentes o puede ser que pasen las dos cosas al mismo tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Pues que Pueden pasar al tiempo. puede suceder que preciso caiga 2 y es par. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Primero que todo, no son mutuamente excluyentes porque hay una intersección. Entonces, ¿yo qué hago? Primero calculo la probabilidad de que caiga 2. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 2? De que caiga cualquier número del dado. Un, Un sexto. un sexto. Es la probabilidad de que caiga cualquier número del dado. Más la probabilidad de que caiga par. Ya la hicimos ahorita. La probabilidad de que caiga par. ¿Un qué? Un medio. Porque hay la mitad de números pares y la mitad de números pares en un dado. Pues resulta que ahí ya estoy contando un evento que ya conté, que es que caiga par y el par es el 2, entonces ahí estoy contando de nuevo un valor. Entonces tengo que restar menos la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la intersección? Pues la intersección es la probabilidad de que caiga ¿qué? De que caiga Dos 2, par. ¿cierto? 2, que es un número par. O sea, me toca restar la intersección. La probabilidad de que caiga 2 y a su vez es par, o sea, está en esa intersección. Entonces me toca restar eso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga, en este caso, 2? O sea, que caiga 2 dado que es par. Entonces, ¿cuántos pares hay? ¿Cuántos pares hay en un dado? Tres. Pues, 3, que es el 2, 4 y 6. Y entonces sería, el 2 solo aparece una vez en esa lista de pares, entonces diría menos un tercio. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? Explícame un poco mejor. Ya lo explicamos. Dice aquí así. La probabilidad de que caiga par es un medio, ¿no? La probabilidad de que caiga par es un medio. ¿Por qué un medio? Porque hay mitad de números pares y mitad de números impares. O sea, solamente hay dos resultados, entonces es el 50%.
La probabilidad de que caiga un número cualquiera del dado, como son 6 dados, entonces 1 de 6. Un número cualquiera, en este caso estamos hablando del 2, pero podemos hablar de cualquiera. ¿Y cuál es la probabilidad de que de los números pares que caiga precisamente el 2? Entonces, ¿cuántos números pares hay en el dado? 3. Por esa razón, allá abajo, ¿qué coloqué? Coloqué un 3, ¿sí ves? Abajo coloqué un 3. Ay, perdón. Esto no. A ver, atrás, 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 atrás. Bueno. Me toca acá. Acá. Mm, Acá. Dice así, la probabilidad de que caiga un número 2, ¿de cuántos pares tengo? Tengo 3 pares. 2, 4 y 6. De los 3 pares, ¿cuántas veces aparece el 2? Solamente aparece una vez el 2. Entonces la probabilidad de que caiga un 2 o de que caiga un par es un sexto más un medio menos un tercio. Hago la operación de fracciones y lo que me salga, esa es la solución. ¿Cuánto nos sale? Por favor, lo hacen en su calculadora. A ver cuánto nos da. A ver, borrador. Ya. Ahí tengo el borrador. Listo. ¿Sí es claro? Lo último que expliqué del por qué coloqué un tercio. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí, supongo que no me preguntan, No, profe, quiere decir que ¿será que sí. lo podría repetir, por favor? No, no entendí esa parte. Bueno, voy a borrarlo acá. Dice así. A ver, dibujar. Entonces decimos que la probabilidad de que caiga 2 o que caiga un par, o aquí va uno, de que caiga 2 o de que caiga un par, entonces lo que hacemos es la probabilidad de que caiga 2. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que caiga 2? Pues la probabilidad de que caiga 2, entonces nosotros decimos, ¿cuántos números tiene el dado? ¿Cuántos números tiene? Pues tiene 6. El dado tiene 6. Entonces abajo coloqué el 6. Y arriba digo, bueno, ¿cuántos doses tiene el 6? El dado, pues solamente tiene un 2. Entonces coloqué 1 sobre 6. Se va a cortar. Si se corta, ahorita nos volvemos a conectar en 10 minuticos. La probabilidad de que caiga un par, así como para agilizar, de que caiga un par, es 3 sobre 6. Porque de 6 posibles datos, hay 3 pares. Por eso se coloca 3 sextos. Pero al simplificar 3 sextos, da como resultado un medio. Pero ¿cuál es la probabilidad de que de esos pares caiga un 2? Entonces yo digo, ¿cuántos pares hay? ¿Cuántos pares hay? ¿Cuántos hay en un dado? Hay 3. 3. Entonces por eso aquí coloco 3. ¿Y cuántos de esos números es un 2? Pues solamente Solo uno. uno. Entonces por eso es que se resta el 1/3. El 1/3. Porque ya en estos dos anteriores ya se había contado el 2. 2 veces. Entonces por eso lo resto una vez, que es el que está acá. Y al hacer la cuenta nos